Mire, en el año 1979, un señor que aquí en Valladolid no conoce nadie, que se llama Miguel Delibes, escribió este libro precioso, Un mundo que agoniza, y que, como ven, tiene un lateral en blanco, que no es que lo haya robado de una biblioteca, sino que yo suelo llevar siempre, donde voy, 30 o 31 libros favoritos, entre ellos este que es el número 4. El primero es la Biblia, y a partir de ahí los demás. Bien, dice en la página 24 este libro. Hemos llegado, 1979, hemos llegado a un momento en que nuestro mundo se parece a la película de los hermanos Marx, Más Madera. ¿Recuerdan la película? Iban en un tren de carbón. Cuando se acaba el carbón empiezan a romper los vagones que eran de madera, queman la madera y al final se quedan sin vagones, sin madera y el tren parado en la vía porque no hay combustible. Aquello era una premonición de lo que ha pasado en este mundo. Miren, nos están diciendo los expertos que todos los seres vivos consumimos energía. Los hombres de las tribus más primitivas consumen 400 kilovatios hora por persona y año. Y nosotros, que estamos en el primer mundo, 10 veces más que lo que consumen ellos. Piensen que en este momento somos 8.000 millones de habitantes y que va a ocurrir lo siguiente, que las reservas de carbón, suponiendo que las explotemos, se agotarán en unos 200 años y las del petróleo en unos 45 años al ritmo que vamos. ¿Se oye bien o falla el micrófono? ¿Se oye, no? Bien. Yo no quiero ser alarmista, pero hay un señor muy experto que se llama Sandberg que ya habla de los 5 jinetes del apocalipsis ecológico de hoy. Primer jinete que puede destruir la Tierra, la guerra nuclear, porque después de las bombas atómicas, y estos días y hoy estaban bromeando con el nuevo presidente de Estados Unidos que iba a apretar el botón nuclear, después de una bomba atómica sucede el invierno nuclear. Hay hollín en la estratosfera que produce sequías largas. Y además de la bomba atómica, la gran sequía mata todo. Segundo jinete del apocalipsis, una pandemia producida por armas biológicas. Tercer jinete, los robots creados por los hombres, que sin ética y sin fundamento pueden destruir a la persona humana, como vemos en las películas. Cuarto, la nanotecnología, la pequeña tecnología o el control de la materia y de las moléculas que se pueden volver contra nosotros. Y finalmente, riesgos desconocidos, meteoritos, el famoso cambio climático. Por eso algunos autores han llegado a decir que hoy estamos viviendo un antigénesis y que en lugar de crear en 7 días lo bueno, nosotros estamos creando lo malo. Y se puede traducir de esta manera. Día primero, dijo el hombre, alarguemos la luz del día para que no exista diferencia entre noche y día. Y se crearon centrales nucleares, gigantescos molinos de viento, placas solares, se ensucia con humos y contaminación de carbón la pureza del aire y al final la energía artificial destruye la naturaleza. Día segundo, dijo el hombre, conquistemos nuevos espacios, que no haya separación entre lo de arriba y lo de abajo. Y se crearon los satélites espaciales y la basura espacial. Día tercero, dijo el hombre, ganemos terreno a los ríos y mares y saquemos a la luz lo que en su interior se esconde. Y se crearon plataformas y ciudades artificiales en los mares y los fondos marinos se convirtieron en basura en búsqueda de petróleo, el oro negro. Día cuarto, dijo el hombre, explotemos al máximo los frutos de la tierra y hagamos crecer en la tierra nuevas especies. Y aparecen los alimentos transgénicos y la manipulación de animales
y se crean monstruos y plantas artificiales. Día quinto. Dijo el hombre: dominemos los animales y hagamos que nos sirvan, alimenten, vistan y diviertan. Y con la filosofía del dominio y de la explotación, de la civilización del lujo y del asfalto, se crearon insecticidas, herbicidas y en poco tiempo se destruye la capa de ozono. Día sexto. Dijo el hombre: descubramos el secreto del universo para ser como dioses. Y se descubrió el átomo, los elementos subatómicos, la fuerza electromagnética, y al final se dotó el hombre de instrumentos capaces de destruir 500 veces el planeta Tierra con las armas nucleares. Día séptimo. Dijo el hombre: hagamos robots, humanoides, capaces de realizar la civilización del bienestar, del ocio y de una mejor calidad de vida. Y creó a imagen del hombre monstruos pensantes, robots, cyborgs. Hizo posible la clonación de humanos y la vida artificial, manipulando los códigos genéticos. Y al final la vida se destruyó. Y cuando Dios despertó y vio lo que había hecho el hombre con su obra creacional, volvió a infundir su espíritu para hacer nuevas todas las cosas y para descubrir hombres que hicieran posible una nueva creación, la nueva ecología integral. Y aquí nos situamos. El Papa Francisco es uno de estos hombres suscitados por el Espíritu que nos están recordando que lo que hoy nos falta no es técnica, lo que nos falta es ética. No tenemos déficit de producción de artificios y de máquinas. Tenemos déficits de orientación de para qué creamos máquinas y artificios. Mirad, el padre Juan ha dicho que el secretario de la ONU ha hablado del tema ecológico. Yo ayer, viniendo a Salamanca, escuché a una de las portavoces de la ONU que tienen un triple programa entre manos. Luchar contra el calentamiento global, lo que más les preocupa. 2, favorecer un desarrollo sostenible. Y 3, solucionar los conflictos de guerra y de migración. Fijaros, calentamiento global, desarrollo sostenible, solución de conflictos, de guerras y de migraciones, consecuencia muchas veces de las guerras. Mirad, yo les hago un reto. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez dónde está la gran crisis de hoy? Lo voy a preguntar. Si tuvieran que decirme dónde está la causa de la crisis que estamos padeciendo hoy en la humanidad, ¿a qué lo atribuirían? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la causa de que hayamos perdido la brújula al norte? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dirían? Por aquí va. El olvido de Dios y como consecuencia poner la persona humana primero en el centro y cuando la persona humana ha fracasado y no se valora, poner la naturaleza como diosa. Esto es el triple camino que hemos conducido. Y lo voy a decir de otra manera. Martínez Cortés, que es un jesuita sociólogo, dijo: hasta el siglo XVI, Renacimiento, cuando tú le preguntabas a un cristiano, a un musulmán, a un judío, ¿qué es para ti el cielo y la felicidad? Uy, ¿qué cosas tienes? Es morirme y abrazar a Dios. Desde el siglo XVI, cuando hacías esta pregunta, te dicen: el paraíso está aquí en la tierra, lo tenemos que fabricar en la tierra. Y aparecen todos los ismos. Capitalismo, el cielo es la técnica sin límites. Fascismo, los de mi raza. Comunismo, socialismo, un proletariado que sea de autogestión y una sociedad sin clases. Y vamos con los ismos, hasta el ecologismo, un respeto y una armonía con la naturaleza. Y todos son paraísos aquí, en la tierra. Después de 400 años, 2 guerras mundiales, cientos de guerras parciales, destrucción, genocidio. Cuando tú a un joven le preguntas hoy, ¿qué es para ti el paraíso y la felicidad? Ah, el cielo soy yo, lo que yo viva, lo que yo disfrute, hasta donde yo llegue. Porque no creo ni en ideas políticas y programas políticas a mediano plazo y no creo en el más allá.
Y en todo caso, con lo único que estoy contento es con respetar la madre tierra. Por eso la ecología está en alza. Pero fijaros qué rodeo hemos tenido que dar, ¿eh? Olvidando al creador, la criatura hombre se pone como centro y cuando el hombre fracasa porque ha matado al creador, solo respetamos las cosas, la naturaleza. Y es más importante una especie protegida que una persona. ¿Se han dado cuenta de esto? Bueno. Una pregunta. ¿Ustedes creen que el Papa Francisco es el único Papa en el siglo XX y XXI que ha hablado de ecología? Ni hablar. Todos los papas han hablado de ecología, pero es el único que ha escrito una encíclica, un escrito mayor. Voy a decir cuáles eran los intereses de los últimos papas rápidamente. Juan XXIII, lo que más le interesaba era la Iglesia. Y nos hizo dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres de hoy? Pablo VI lo que más le interesaba era el hombre contemporáneo y la mujer de hoy, Evangelii Nunciandi. Y nos dice, Iglesia, ¿cómo tienes que evangelizar al hombre y mujer de hoy? Viene Juan Pablo II y nos dice, Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? ¿Y cómo abrir el corazón de la gente sin miedo a Jesucristo? Viene el Papa Benedicto y lo más importante es Dios. Iglesia, ¿qué dices de Dios? ¿Y cómo anunciarlo de forma creíble? Que Dios no sea enemigo, que Dios no sea un fundamentalista, que Dios no sea un violento. Deus caritas es, que Dios sea amor. Y viene el Papa Francisco y dice, Iglesia, ¿qué dices de los pobres, de los descartados? ¿Y cómo ser iglesia pobre y de los pobres? Y aquí viene la pregunta del millón. Pero entonces el Papa Francisco, ¿por qué habla de ecología? Ah, porque redescubre que los pobres están viviendo en la pobreza precisamente porque el tema ecológico no se respeta y porque la ecología y los pobres van íntimamente unidos. Bueno, entonces aparece el Papa con su encíclica Laudato Si. ¿De dónde viene Laudato Si? ¿De dónde viene Laudato Si? Del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Bien. ¿Qué dijeron nada más que apareció la encíclica? ¿En qué año? ¿En qué año? 2015, el día de Pascua. Qué bonito, ¿eh? La nueva creación, el Espíritu Santo que hace nuevas las cosas, lo que es el Génesis de nuevo. Bueno, pues nada más que aparece la encíclica, se empieza a escribir y empiezan a decir los periódicos y las radios y las televisiones. Cosas positivas. Es la carta magna de la ecología integral. ¿Qué quiere decir ecología integral? Miren, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos decía, no habléis nunca los cristianos solo de ecología, porque si habláis de ecología sois paganos. Ecología quiere decir casa, el mundo, y nosotros el mundo no es nuestra casa definitiva, estamos de paso, somos peregrinos. Y además, la palabra ecología necesita un adjetivo, moral. ¿Por qué? Porque si no, un árbol es más importante que un hombre. Y si hablamos de ecología moral, ponemos a la persona humana en el centro. Viene el Papa Francisco y dice, sí, hombre, sí, es verdad que hay que hablar de ecología moral, pero a mí me gusta más ecología integral. ¿Por qué? Porque la verdadera ecología es la armonía de uno mismo, la armonía de uno mismo con los demás, la armonía de todos con la naturaleza y la armonía de uno, los demás, la naturaleza, con Dios, con el Creador. Por lo tanto, ecología integral quiere decir, atención, que Dios, la naturaleza y los hombres, particularmente los pobres, están unidos y enlazados. ¿A qué es muy bonito esto? Esto no lo dice el Papa, pero se lo voy a decir yo. Hablamos mucho de mis derechos, y hay que hablar. Hablamos mucho de los derechos de los demás, y hay que hablar. Hablamos de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los animales. ¿Quién habla de los derechos de Dios? ¿Quién defiende los derechos de Dios? Porque Dios es el creador y tiene sus derechos. El Papa, con esta encíclica, defiende los derechos de Dios.
Se ha llegado a decir de esta encíclica que es el nuevo humanismo que cuida conjuntamente de la tierra y de los pobres. Se ha llegado a decir, qué bonito, que la Iglesia se ha colocado por delante de los políticos, de los pensadores y muchas veces de grupos de presión y sociales en este tema. Yo no creo que sea tanto, ni además no me importa que tenga aquí la Iglesia por delante. El Papa Francisco siempre nos está repitiendo a los pastores, a veces tenéis que ir delante, otras veces en el medio con y otras veces al final recogiendo. Bueno, pues yo creo que la encíclica tiene las tres cosas. En algunos puntos va por delante, en otros se sitúa en igualdad de condiciones y en otros va por detrás recogiendo lo que nadie quiere ver. Otros han dicho que ha puesto en evidencia que existe un vínculo inseparable entre la sociedad, la humanidad y la naturaleza. Más aún, se ha dicho, fijaros qué palabrota, ha puesto de relieve lo antropoceno. ¿Qué quiere decir antropoceno? La crisis mundial que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esta crisis no es económica, no es solo cultural, es antropológica. No sabemos quién es el hombre y mujer hoy. Hay muchos modelos de hombre y mujer que aquí no me voy a entretener en ello. Se ha dicho también de la encíclica que no es solamente ecología, que es teología, porque pone en un primer puesto a Dios. Se ha dicho que habla de una casa común y atención, y de que nos salvaremos todos juntos o no nos salvaremos. Fíjate, el domingo en la predicación que tuve en la catedral, una cosita que dije de paso, al final cuando me fui despidiendo personalmente de la gente, unos madrileños me decían, pues le damos las gracias porque no habíamos caído en la cuenta de esto. Yo dije, 8.000 millones de personas en este momento viviendo en el planeta Tierra. No es casualidad que seamos los 8.000 millones los que estamos ahora. No es casualidad, es providencia. Y Dios nos pide que nos cuidemos los 8.000 unos de otros, porque nos van a pedir cuentas unos de otros. Y nadie va a volver a vivir este momento. Es único, es nuestra historia. También ha habido críticas a la encíclica. Ha sido cuestionada sobre todo por los economistas. Ha sido criticada por algunos partidos e ideologías de izquierda. Pero curiosamente, algunas izquierdas nos han dicho, sí señor, el Papa está en el modelo de modernidad alternativa y ha hecho realidad un lema, dominad vuestra dominación. Dominad vuestra dominación. Se ha dicho que es un ecoevangelio, que es una encíclica que piensa en femenino. Y se ha dicho, y siempre una y otra vez repitiendo, que lo único que nos va a quedar como herencia para todos es esto que nunca debemos olvidar. No hay dos crisis, una crisis de la naturaleza, de la ecología y otra de la humanidad. Hay una sola crisis, ecología y humanidad particularmente pobre, unidos. Hay un autor, González Carvajal, que es muy buen teólogo, que dice, yo voy a atreverme a criticar la encíclica del Papa. Y dice, podía haber sido más breve, menos páginas. Pues a lo mejor sí. Más sencilla, para ser entendida en algunos puntos por las generaciones jóvenes. En algunas partes, dice él, falta organicidad, sistematicidad, y hay repeticiones. Es necesario una versión más popular, que se divulgue. Y en cualquier caso, hay que hacer una lectura objetiva de lo que dice la encíclica, no de lo que se supone que dice la encíclica. Y nunca una lectura mezquina, interesada, ideológica, con prejuicios. ¿De acuerdo? Pues entramos en ella, ¿eh? Si ustedes me dicen, ¿cómo se puede resumir en 3 o 4 frases o en 3 o 4 puntos claves la encíclica? Pues mire, yo les voy a decir los siguientes. 1. Repite 1000 veces lo que venimos diciendo, que un verdadero planteamiento ecológico es siempre un planteamiento humano y social.
Segundo, que hay que escuchar siempre el gemido de la madre tierra que está herida, pero también el gemido de los pobres que son carne herida de Cristo, de Dios y llagada. Tercero, la Iglesia, en cuestiones discutibles como la ecología, no tiene la última palabra. Es una palabra más, entre otras, pero quiere acentuar por dónde van los signos de los tiempos. Cuarto, lo ecológico no es solo un tema técnico, no es solo solucionar cuántas placas solares hay que poner, cuántos cubos de la basura reciclables. No es solo un problema técnico, es un cambio de mentalidad, es un cambio de cultura, es un cambio de educación, es un cambio de espiritualidad. Por eso el Papa nos regala una brújula y nos dice: cuando os pongáis a leer tantas páginas de la encíclica, acordaros del norte, del sur, del este y del oeste. El norte es este. Por favor, no tengáis mentalidad antropocentrista, irracionalista. Es decir, esa mentalidad que se cree que tiene derecho a todo y que todo lo que se puede experimentar hay que experimentarlo y que la ciencia tiene derecho absolutamente a todo. Sur, nos dice el Papa, recuperad por favor todos los niveles que tiene la ecología integral, que es, vuelvo a repetir, estar en paz con uno mismo, estar en paz con los demás, estar en paz con la naturaleza y estar en paz con Dios. El este, por favor, desarrollar una ciudadanía ecológica. Y lo repite muchas veces, ciudadanía ecológica. Es decir, gentes que tienen sanos hábitos ecológicos. Y esto es toda una educación, luego lo vamos a ver. Y finalmente, por favor, sed solo instrumentos del sueño ecológico de Dios. Haced este mundo no como vosotros queréis hacerle, sino como Dios quiso que se hiciera este mundo. Bueno, avanzamos. ¿Se cansan? Bueno. El Papa, para ver que lo que está pidiendo es posible, nos pone ejemplos y nos dice: recordaros que ha habido santos que han sido pioneros en el tema ecológico. A ver, ¿qué santo recuerdan ustedes? Que les haya interesado. A ver, venga. El primero que pone. Más. San Juan de la Cruz. Muy bien, también lo cita el Papa. Más. San Vicente de Paúl también. San Buenaventura. Santo Tomás. Bien. En general, todos los santos han respetado, y os habéis olvidado del más importante y más popular. Empieza por A. San Antonio, por favor. El cántico de San Antonio. Los pajaritos. Bueno. Segunda pregunta. Si alguien quiere entender esta encíclica, que no piense que el Papa se la ha sacado de la manga, que esto es novedoso completamente. El Papa humildemente dice: yo he consultado a los científicos, por una parte, y por otro, o sea, con un ojo miraba la ciencia y con otro la doctrina social de la Iglesia. Todo lo que se dice en la encíclica está en la doctrina social de la Iglesia. Interesante. Bueno, ¿qué método ha utilizado el Papa en la encíclica? Ver, juzgar, actuar. ¿Qué significa ver? Tener ojos de búho para ver incluso en la noche y en la niebla. ¿Qué significa juzgar? No quedarte solo mirando, sino preguntarte el por qué las cosas están así. ¿Y qué significa actuar? Cambiar las cosas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues todos los 6 capítulos de los que consta la encíclica son ver, juzgar y actuar. Vamos a comenzar por el ver. Vamos allá. El Papa denuncia que nuestra humanidad tiene estos signos. Una palabra que a mí no me gusta nada, pero a ver si me la saben traducir, porque es un neologismo, una palabra inventada por el Papa. Esta humanidad nuestra tiene el defecto de la rapidación. ¿Qué significará rapidación? Sí, señor.
Él dice, tenemos cambios muy veloces con un concepto ambiguo de lo que es el progreso. ¿Sabéis quién ha definido lo de rapidación de otra manera? Sabater, el filósofo, dice, los españoles de hoy tenemos mucha prisa por llegar cuanto antes, no se sabe dónde, para no hacer nada y volver otra vez deprisa. Segundo rasgo de esta sociedad y humanidad, la contaminación con residuos por todas las partes. Tercero, estamos contribuyendo, dice el Papa, al cambio climático y al efecto invernadero. Cuarto, estamos agotando el agua potable y limpia. Oye, yo en Ciudad Rodrigo tengo una desgracia enorme, no puedo beber el agua del grifo. Por dos razones. Primera, porque ya el agua que nos viene a las casas es de mala calidad. Y segundo, porque como Ciudad Rodrigo está tan alto y hay que almacenar las aguas en depósitos, en esos depósitos donde se almacena previo a lanzarlo a la casa, coge todas las contaminaciones. Y me ha prohibido el médico beber agua del grifo. Sí se puede utilizar hervida, pero cruda, o sea, limpia, no se puede beber. Y tengo que estar con botellas de agua. Bueno. Y finalmente nos dice el Papa, nunca tan aceleradamente como ahora estamos perdiendo la biodiversidad. Estamos matando animales, especies de animales y de plantas. Bueno, pues esto es lo nuestro. Y dice el Papa, lo más grave de todo, ¿sabéis qué es? Que los políticos a nivel local y a nivel internacional, conscientes de lo que está pasando, reaccionan de forma débil. Juzgar, nos dice el Papa, no van a ser mis palabras ni mi criterio. Ya la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos dice cómo tiene que ser lo ecológico y nos hace de espejo para que cuando yo me mire en ello, esté juzgándome. Y dice, Antiguo Testamento, claves. Dios creó todo bueno y muy bueno, y lo hemos hecho malo y muy malo. Cada persona es alguien, no algo. Tres realidades en el Antiguo Testamento se relacionan: Dios, el prójimo y la tierra. Somos administradores, no dueños de lo creado. Solo Dios es dueño del mundo. Tenemos que cuidar la tierra, pero también al hermano. ¿Dónde está tu hermano?, nos pregunta Dios. Y es verdad que para nosotros la creación y la naturaleza no es divina, lo hemos desdivinizado, pero esto no quiere decir que podamos hacer con ello lo que queramos. La naturaleza es el lugar de la presencia de la sacramentalidad de Dios. Qué bonito. Y nos habla el Papa, aunque no lo llame así, de Jesús ecológico. ¿Por qué? Jesús asume la fe en que Dios es creador y además Padre. Jesús invita a contemplar la belleza del mundo. Jesús vive en armonía plena consigo mismo, con los demás y con la creación. Y hasta la creación le obedece. Calma los vientos, multiplica panes, convierte el agua en vino. Por cierto, que como veo que aquí hay gente muy seria, vamos a contar un chiste. Al día siguiente de las bodas de Caná, estaba el pobre San José con resaca. Y dice a María, María, por favor, tráeme agua, pero que no la toque el niño, que no la toque el niño. Bueno, y finalmente Jesús, como resucitado, todo lo creado lo envuelve y lo va a llevar a plenitud. Yo me gustaría que en los números 96 al 100, quédense con el 100, que es fácil de retener, lean esto de Jesús porque es muy bonito. 100 y lo anterior, del 96 al 100. Bueno, esto en el juzgar. Pero dice el Papa, no solamente nos vamos a quedar en lo que dice la Biblia, sino que también tenemos que preguntar a la ciencia qué es lo que ha pasado para que la ecología esté así, donde hemos llegado. Y el Papa habla de dos palabras muy técnicas que yo quiero preguntar a qué les suena después de lo que ya me llevan oyendo, que ya se tiene que saber. Él habla de el paradigma tecnológico y del antropocentrismo moderno. ¿Qué significará paradigma tecnológico?
venimos diciendo. Que no podemos pensar que todo lo que la ciencia puede hacer, lo tiene que hacer, porque a veces estamos destruyéndonos. Y yo ayer decía un ejemplo en otro contexto que me dolió muchísimo. Miren, tuve que escribir sobre evolución humana muchos libros, en contacto y en diálogo con los descubrimientos de Atapuerca en Burgos. Y además porque yo era profesor de antropología teológica. Me invitaron en Gijón a dar una conferencia sobre el tema de la evolución. Y un joven al final me pregunta, todo lo que hacemos técnicamente y evolucionamos con ello, ¿es bueno? Yo digo, no. Y se me quedaba mirando porque yo creía que entendía que no todo lo que se hace técnicamente es bueno. Y yo le trataba de decir, oye, bueno es un coche, un tren, no tan bueno es un arma para destruir, y se hacen armas de destrucción. Pero bueno, él seguía preguntando. Y yo le dije, mira, una vez un profesor de medicina quiso contar a sus alumnos las dos clases de células que hay, las células buenas y las células malas. Y dijo, esta es una célula buena, ¿veis cómo tiende a expandirse? Pero lo hace lentamente, respetando a los demás. Y esta es una célula cancerígena. ¿Veis qué prisa tiene por comerse a las demás y porque las demás se contaminen en lo suyo? Pues esto pasa en la ciencia. Los descubrimientos buenos son lentos, se prueban, se consensúan, se discuten. Los malos, los bélicos, enseguida hay prisa por ponerlos en práctica. Bueno. ¿Y qué significa antropocentrismo moderno? Lo hemos dicho. Cuando Dios desaparece, al final queda el hombre en el centro y cuando el hombre muere, solo queda la naturaleza. Bueno, pues esto el Papa lo repetirá muchísimo. Y dice el Papa, ojo, hoy la humanidad es esquizofrénica, porque o bien ha exaltado la técnica y la ha endiosado, o bien ha exaltado el biocentrismo, la naturaleza, en detrimento de lo humano. Y lo que vengo repitiendo, parece que es más importante cuidar la naturaleza, proteger especies, que lo humano. Nosotros estamos teniendo en Ciudad Rodrigo ahora mismo, en la diócesis, dos problemas, pero muy serios, muy serios. Uno es el tema de los lobos. Los lobos es especie protegida. Están matando animales todos los días. Y de momento personas no. Pero todos los días es noticia que los lobos, porque los lobos no solamente matan para comer, los lobos matan por el placer de matar. Y yo no digo con esto que haya que eliminar a los lobos, pero que se antepone el lobo a un rebaño de cerdos, a un rebaño de ovejas, a un rebaño de cabras, y lo que están haciendo con esto es que los agricultores se marchen y va a quedar la tierra de Ciudad Rodrigo, el campo, para los lobos salvajes. Y segundo, un tema tremendo de la explotación de uranio, de minas de uranio, allí en Ciudad Rodrigo, cerquita de donde está el balneario de Retortillo. Y como esas minas se exploten, el balneario va a ir a pique. Y tenemos una polémica terrible. ¿Por qué? Aquellos que tienen trabajo están en contra de las minas de uranio. Los que no tienen trabajo están a favor de las minas de uranio. Bueno, seguimos. Estamos en el juzgar. Hemos visto lo que dice la Biblia, hemos visto lo que la ciencia a grandes rasgos nos pide, pero ahora viene el actuar. Y yo voy a tratar de resumir el pensamiento de la encíclica en 10 claves. Lo primero, tenemos que valorar el trabajo. Pero esto es claro, pero un trabajo que humanice. Y dice el Papa, el trabajo no es solo para obtener beneficios y réditos, es para la realización de las personas. Por lo tanto, un trabajo que realice. Segundo que nos pide el Papa en actuar, por favor, respetad los vegetales y animales. Y nos dice textualmente, ahora que está tan de polémica y tan de moda el tema de los toros, dice, número 130, dice, la intervención tiene un límite razonable cuando es contraria a la dignidad humana o hace sufrir inútilmente a los animales y sacrifica sus vidas sin necesidad. Es decir,
La intervención en animales tiene un límite razonable. ¿Cuál es? Si es contrario a la dignidad o hace sufrir inútilmente a los animales y sacrifica vidas sin necesidad. Y a partir de aquí está la polémica. ¿Cómo entendemos la fiesta taurina y nacional? Y cómo entendemos ya no solamente lo que hay en las plazas de toros, sino otras tradiciones. Pues tenemos que discutirlo, tenemos que preguntarlo. Y segundo principio que nos dice el Papa, ya no con los animales, con las plantas, con los bosques, etc. La intervención en un ecosistema debe considerar siempre las consecuencias que tiene para otros ecosistemas. Por ejemplo, el Amazonas, que se está devastando y que es el pulmón de la humanidad. ¿Qué consecuencias va a tener para la humanidad? Mirad, yo he tenido una experiencia en Ecuador de primera evangelización, viviendo con tribus que todavía no conocen el metal y todavía todo lo hacen de madera. Quechuas, aucas y guaraníes. En concreto, en Ecuador, en la zona que llaman Aguarico, donde el único medio de comunicación es el río Napo. El río Napo que desemboca en el Amazonas y que tiene 15 metros de profundidad el río y aproximadamente 12 metros de anchura. El río, Bueno, allí hay petróleo. Y me voy a callar una compañía que está haciendo explotaciones petrolíferas allí. ¿Sabéis lo que ha conseguido? Que con esas explotaciones el petróleo salga al medio ambiente, la lluvia, porque hay una humedad constante de 80 grados, lo lance otra vez a las plantas y a las gentes, y se están destruyendo plantas, vegetación, y lo más gordo, y lo más horrible, los niños y niñas de 12 a 15 años con cáncer constantemente debido al petróleo y a los alimentos contaminados. Bueno, más nos pide el Papa. 3, por favor, economistas, pensad en lo ecológico. No solo el abaratamiento de costes y la ganancia tiene que ser el criterio. Tenéis que hacer un uso sostenible de los recursos y capacidad de regenerar. 4, ¿qué nos pide el Papa? Una ecología cultural en la vida cotidiana, que cambiemos nuestros hábitos. Y él no baja a decir, reciclar los residuos, cuidar, no, pero ya se entiende lo que quiere decir. No perdáis el agua del grifo innecesariamente, se entiende lo que quiere decir. 5, por favor, buscad una ecología social, de calidad de vida. Y nos dice, por ejemplo, fijaros, favorecer las relaciones humanas. Oye, yo me he quedado asustado. En el librito que voy a regalar al Padre Juan, que se titula precisamente Cibercultura y Ecología, aquí cuenta que en Japón los adolescentes llamados hikikomoris se han encerrado en sus habitaciones con un ordenador y no salen para nada, ni para comer casi, les tiene que llevar la mamá la comida. Solo viven para el ordenador y todo su mundo es el ordenador. Fomentar las relaciones humanas. Dice también, no busquéis en los edificios solo la belleza externa, sino la calidad de vida. Por favor, buscar en las grandes urbes lugares para el encuentro y la convivencia, y que no haya barrios marginales, que no haya chabolas. Y dice, hacer buen uso del transporte público. Y finalmente nos dice el Papa, no olvidéis, por favor, el mundo rural. No olvidéis el mundo rural. 6. No separéis nunca la ecología del bien común. ¿Qué es el bien común? El desarrollo de personas y grupos, la solidaridad, la opción preferencial por los más pobres, el recordar que el mundo que hemos recibido no es solo nuestro, que lo hemos heredado para nuestros hijos y nietos y que tenemos que dejar el mundo por lo menos tan bien como lo hemos conocido. Punto 7. A nivel de política internacional, dialogad entre naciones sobre el medio ambiente. Estableced, por favor, proyectos consensuados para que no haya catástrofes mundiales. Procurad un sistema de gobierno de los bienes comunes globales.
Esto es mucho más que la ONU. El Papa pide que se cuiden los océanos, que se cuide el tema del calentamiento global, que se cuiden los bosques, las selvas, pero a nivel mundial. Y finalmente el Papa en esto nos dice, los diplomáticos tienen un papel muy importante en el tema de la ecología. 8. Aterriza el Papa en lo local, la política nacional y local. Cada Estado debe vigilar lo ecológico para que no sea solo un proyecto político inmediato y consumista. Favorecer las cooperativas locales, la buena gestión del transporte público, potenciar agriculturas diversificadas, favorecer orientaciones rectas, evitar la corrupción y, por favor, estudiar los impactos del medio ambiente en aquello que se hace a nivel político local. Y el Papa, atención, si lo queréis apuntar, en el número 185 nos hace estas preguntas prácticas que yo a la gente de Retortillo y a la gente de Bilvestre y a la gente de Villavieja les he hecho. Cuando critiquéis lo que se está haciendo con las minas de uranio, recordad el número 185 del Papa. Dice, ¿para qué hago ese proyecto? ¿Por qué hago ese proyecto? ¿Dónde lo hago? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién favorece? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién pagará los costos? ¿Y cómo se hará dicho pago si hay una catástrofe global? Estas son preguntas bien prácticas del número 185. Y nos viene a decir el Papa algo también muy práctico. Estas preguntas no contradicen una sana innovación tecnológica. Vamos acabando. Y punto 10 que nos pide el Papa. Ojo, tiene que haber un cierto decrecimiento del bienestar en algunas partes del mundo, porque hay una deuda ecológica con los países pobres. Nosotros nos estamos quejando de que la crisis, aunque sea antropológica, es una crisis económica y del bienestar. Mira lo que dice el Papa, ¿eh? Tiene que haber un cierto decrecimiento del bienestar en algunos países ricos porque tenemos una hipoteca social y ecológica con los más pobres. Hay que desarrollar el principio de la subsidiariedad y reconocer los errores de la política y de la economía y de la propia religión, cuando no hemos tenido sensibilidad suficiente para lo ecológico. Y ya concluyo, ¿eh? Mirad, qué bonito lo que nos dice el Papa en esto, verás. Mira, hemos tenido la cumbre de París. Estamos ahora en Marruecos, después de un año. El Papa tuvo que hablar en la cumbre de París a través de su secretario, Monseñor Parolín, que yo tuve la dicha y la alegría de ser compañero de estudios con él en Roma, en la Academia Diplomática. Y era el alumno número 1 y el alumno más inteligente, más bueno, más piadoso. Era, de verdad, lo mejor de lo mejor. No me extraña que esté de secretario de Estado. Bueno, pues el Papa, después de la cumbre de París, ha tenido que reflexionar otra vez con Parolín, que habló allí, de qué es lo que se ha conseguido en la cumbre. Y el Papa dice, vamos a suponer que la cumbre de París era un semáforo, verde, amarillo y rojo. ¿Cuál ha sido lo más logrado de la cumbre de París? Que se haya realizado la misma cumbre, porque estaba abocada a no celebrarse. Ese es el semáforo verde. ¿Cuál es el semáforo amarillo? Que ha habido ambigüedad en los acuerdos y no todos han recibido los acuerdos de la misma manera. ¿Y cuáles son las líneas rojas, los peligros? El semáforo rojo, las amenazas, pensar que ya con la cumbre está todo resuelto, que la responsabilidad no es mía, que es del otro, acoger con tibieza las cuestiones medioambientales, no aceptar la justicia climática y el deber que tenemos los países ricos que emitimos tanta destrucción a la atmósfera y al ozono con relación a los países pobres, y finalmente quedarnos como estábamos, que todo funcione sobre el papel, la papelorum progressio, pero que a la hora de la verdad no hagamos nada. Bueno, el Papa no es tonto. El Papa sabe que todo lo que ha escrito no solamente se va a hacer realidad con los puños, con la buena voluntad, que necesitamos, como he hablado antes de la antigénesis, que el Espíritu nos trabaje. Y por eso el Papa
acaba siempre todos los documentos y también este con una oración. Que yo de esa oración me permito recordar lo siguiente y entramos en diálogo. Atención. Dios omnipotente que estás presente en todo el universo, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Enséñanos a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, por el amor y por la paz. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que amen el bien común, promuevan a los más débiles y cuiden de este mundo que habitamos. Amén. Y este cuento y este rollo se ha acabado. Colorín colorado.